todo cambió, o sea, y decidimos. Pasa, yo quiero dejar muy en claro algo. No tiene nada que ver. Muchísimas de las canciones, como lo mencionaba Pablito, lo mencionaba Erwin. Esta historia continuará de inmediato. Ahora sí, retomando por quinta vez ese punto del sonido propio, ¿qué es lo que Dios ha hecho después de toda esta visitación? Es que ya no es visitación, estamos de acuerdo, ¿no? Que ya Sí. es el Espíritu Santo, es su casa. A mí lo que ha provocado eso, y soy honesto, a mí me preguntan, oye, ¿ya escuchaste esta canción? Ni idea, o sea, a mí me ha provocado el ya no querer escuchar algo que no sea de él. O sea, cuando estamos en una reunión y, por ejemplo, lo digo así, un ejemplo de la canción de Íntimo. Me acuerdo que esa vez estábamos en el ensayo y llegó nuestro pastor, ¿no? Y me dijo, a ver, oye, escucha esto. Y me acuerdo que me puso el audio aquí de lo que él estaba diciendo. O sea, no era una canción, era algo que él le estaba diciendo al Espíritu Si la Santo. gente escuchara los audios que el pastor nos muestra, o sea, hay un montón de Sí, cosas. y a le dicen, oye, no, tú eres el compositor. Le digo, no, yo no soy nada. Yo solamente soy un siervo. Soy un siervo. Entonces recuerdo que tal cual como él me lo estaba poniendo el audio, yo lo escuchaba, yo empecé a escuchar sonidos. O sea, eso es lo que en mí provoca el Espíritu Santo. Me da un sonido, me da una intención de lo que estoy escuchando. A veces me dicen, pero ¿cómo sucede? A veces no sé ni cómo explicarlo, pero creo que cuando él te empieza a seducir, te empieza también a dotar de esa habilidad. En ese momento yo recuerdo que tal cual lo escuchaba y fue encajando, ¿no? Y nació la canción de Íntimo. Para mí esa canción es un detonante para meterte más profundo a amar al Espíritu Santo. O sea, y ha bendecido a muchos porque he escuchado testimonios, ¿no? De qué ha provocado en algunas personas que me cuentan, ¿no? Cuando yo escuché esa canción, yo estaba en un momento muy personal en el que tuve que irme a otra ciudad, dice, yo no quería irme. Entonces, a mí lo que me sostuvo fue esa canción de Íntimo. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, es que para eso nació. O sea, nació para bendecir a la iglesia, ¿no? En diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero cada una de ellas tiene un sentido para llevarte a tomarte de la mano de Dios, a amar al Espíritu Santo y que tu fe se fortalezca en ello. Es que el nombre de los dos discos son Enamorar al Espíritu Santo 1 y volumen 2, pero es ambiguo el nombre. Es para enamorados y para enamorarse del Espíritu Santo, sí, también. Claro. O sea, tiene las dos funciones esos discos. Y esa canción de Íntimo, igual yo lo recuerdo cuando el pastor la trajo y salió el sonido y está, creo que es de las que tienen más letra de todas nuestras canciones, pues son las letras muy cortas, muy concisas. Esa es la que más letra tiene, pero es la que siento que es muy profunda, pero también es muy, muy intensa, ¿no? Porque a veces confundimos en sonidos profundidad, que está tranquilo, ¿no? Pero está muy intensa, o sea, quiero estar contigo, o sea, porque son más que letras, es como una oración. Es una oración, exactamente. Una rendición, decirle, o sea, es una oración quiero cantada. ser tu amigo, o sea. Es una oración cantada, es un clamor, sí, sí. O sea, pero en cuanto a eso, a los sonidos, o sea, Dios nos ha dado un sonido propio y que sabemos que mientras sigamos procurando que el Espíritu Santo sea el primero en cada uno de nosotros, va a seguir dando, porque no, como les decíamos hace rato, no es de que nos sentamos a componer, es que cada quien tiene una vida íntima y privada con él. Y las preguntas que te hacen, ¿no? Y creo que esto abarca hasta para otro video después. De las frases que dicen las canciones. Bueno, la de Con Calentor y Fiebre, esa no. No. Apenas me preguntaron qué significaba cuando la canción de Paloma Mía, cuando yo decía, llévame allá. ¿Dónde? O sea, muchos me decían, sí, tú me estás diciendo a tu habitación, pero ¿qué es esa palabra de decirle, llévame allá? Y yo me acordaba que cuando escribí esa canción, yo escuché un texto donde el pastor nos decía la palabra. No recuerdo el texto exacto, si me puede orientar, ya que usted lee la Biblia, ¿verdad? No me acuerdo del texto, pero usted nos dijo ese texto de que la palabra se metió a su... Eso. Y yo, cuando yo quería expresar eso de llévame allá, yo quería decir eso. Llévame a ese escondite, a tu habitación. Pero no sabía cómo expresarlo y solo le dejé esa frase de llévame allá. Y lo de Paloma Mía, amado mío, fue una frase que
que yo escuché cuando el pastor Fernando Sosa empezó a gritar, él es mío, y él es mío, no, él es mío, y yo dije, no, él también es nuestro. Y entonces yo le empecé a decir, paloma mía, amado mío, y esa frase de llévame allá fue cuando nuestro pastor dijo que a la peña, al escondite, a lo secreto, y así nacen la frase de las canciones. Y creo que hay un tema más, porque hay canciones que también a mucha gente les causa ciertos revuelos en su corazón, y que quieren aclaraciones de frases, que quieren saber si son bíblicas, que quieren saber si son Ok, si es bíblica o no es bíblica, Paloma Mía, pues acaban de citar un texto, ¿no? O sea, acaban de decirlo, si me besaras, entonces son cantares, ¿no? O sea, tal cual. Cuando alguien tiene hambre del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tiene una conexión con lo que cantamos, ¿no? Y no lo cantamos porque sea nuestro, sino porque es de Él. Entonces cuando alguien del Espíritu anhela del Espíritu, eso es un manjar para ellos, ¿no? Pero cuando alguien quiere cuestionar lo que sea teológico, ¿no? Que tenga un sentido más bíblico, entonces hay ciertos choques, ¿no? Pero creo que cuando uno hace de lado todo eso y se olvida y permites realmente decirle esas palabras al Espíritu Santo, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Experimentar a Dios, experimentar la presencia de Dios, conocer al Espíritu Santo, su persona, su amor, sus amores, como lo dice una de las canciones, ¿no? O sea, te vas a una profundidad de intimidad. Ya no eres una persona que habla nada más del Espíritu Santo. Ahora lo experimentas, ahora lo conoces, lo percibes. Incluso te direcciona qué hacer, qué no hacer, cómo vivir. Sí, tienes razón ahí. Y es que los discos que han salido, el volumen 1, el volumen 2, como lo dijeron hace rato, es para quienes quieren enamorarse del Espíritu y para quienes están enamorados del Espíritu. No para los que cuestionan que si sí, que si no, que si la letra, que si la música, que si el sonido. Es para la gente que se quiere perder en el Espíritu, que quiere reconquistar al Espíritu. Y ese ha sido siempre nuestro énfasis. Como dice Erwin, no hacemos nada de lo que no hacemos en la iglesia fuera, y no somos nada, no hacemos cosas que no hacemos en la iglesia. Hacemos lo mismo, amar al Espíritu, adorar al Espíritu, atraerlo, cautivarlo, pues estar ahí con Él, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante lo que acaba de decir. Es para la gente que quiere más del Espíritu, que quiere enamorarse más y reenamorarlo, que quizás muchos de aquí que nos estén viendo han sentido esa lejanía con el Espíritu Santo. No somos el eslabón perdido y no somos ¿cómo se le dice esa frase? La verdad absoluta en la música ni en la adoración. Pero si nuestro corazón ha sido esas canciones reveladas aquí a nuestro corazón y la hemos expuesto, es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de esa música. Y se ve en la gente que la escucha, que la sigue, que la oye, que no lo hacemos por fama, ¿verdad? Porque pues Dios es famoso y sí necesitamos ser famosos nosotros, pero no lo hacemos por eso. La verdad, lo hacemos porque creemos que somos un conducto, un vaso, algo que podemos ser útiles para Dios, y que creo que todos ustedes también tienen canciones que pueden ser reveladas y procesadas por el Espíritu Santo. Ahorita que dijiste eso de que todos tenemos canciones, me acuerdo del Congreso de Sonido de Avivamiento, igual los que vinieron, el pastor cerró el congreso con una frase, o sea, oró por los músicos porque estaba enfocado en músicos, y dijo: canta lo que está en tu corazón. Canta lo que está en tu corazón. Y yo creo que de cantar de lo que está en nuestro corazón también nació Enamorados del Espíritu Santo. Yo creo que recordamos esa temporada de Enamorados del Espíritu Santo. O sea, fue también un parteaguas, y lo voy a decir sin temor, para Acapulco, porque no es lo mismo hacer una tarde de adoración a una semana entera. O sea, una semana, empezamos con una semana, después fue muchísimo más, pero también fue un parteaguas en la adoración para nosotros, porque al hacer muchos días ya no puedes estar cante y cante, ¿no? Y realmente no teníamos muchas canciones, no nos había dado Dios muchas canciones antes de Enamorados. Teníamos Dos nada más. Bueno, teníamos 3. Sí, el Dulce Espíritu, En mi vida es un altar, y la de Tu mirada. Esas 3. Pero cuando fue lo de Enamorados, la exigencia de
nosotros, o sea, de que queremos cantarte, Espíritu Santo, porque no había un programa. No era de que esta es la lista que no, o sea, jamás. O sea, yo me acuerdo que llegaba Erwin, Pablo y Moy, eran los que, porque pues eran las tardes, ¿no? Conforme iban llegando, se iban integrando los demás músicos. Pero era de que adoren. Y salían frases, salían palabras. Me acuerdo que de ahí salió la canción de Contigo. Fue que el pastor dijo, no me acuerdo, contigo he vivido lo mejor. O sea, nada más dijo esa frase. Pero yo creo que a todos nos impactó y quedó la música ahí. Y todo empató bien. Pero salió la frase de estoy con mi amado. Exacto, también. O sea, muchas cosas o muchas letras que ahora escuchan ya grabadas salieron de ahí. En tu dimensión que todavía no sale. Ajá, hay muchas ahí. Pero Erwin, besamos contigo desde Erwin de Fe Pablo. ¿Qué fue Enamorados del Espíritu Santo para ti? Esa parte fue una experiencia en la que fue desafiante, ¿no? Como lo comentas, o sea, eran tardes de no tener un plan, un programa, de tal a tal hora esto, no, o sea, no sé, como lo dices, era una tarde para enamorados y empezábamos adorando y nos seguíamos, como lo dicen ustedes, o sea, nacieron ciertas canciones que incluso todavía no están grabadas. Recuerdo que en un éxtasis de esa adoración estábamos en un punto en cuanto empezó a salir, incluso salió el sonido de que venga sobre mí en esa parte. Sí. No tenía letra, sí, o sea, sí. De hecho, empezó a salir un sonido. Es una experiencia personal, yo lo voy a contar que me toca a mí, pero esa fue una experiencia personal. En tu podcast. Sí, entonces yo recuerdo que, o sea, esa semana fue semana de adoración así, pero intensa, profunda. Recuerdo que estábamos sentados, ¿no? Pero, o sea, eran horas que ya ni siquiera sentíamos el tiempo. O sea, ya terminábamos, pero todo el momento que era ahí de adoración era profundo, o sea, de decirle lo que él era para nosotros, lo que él significaba para nosotros, el sonido en las cuerdas, en el piano, o sea, los golpes en batería, o sea, todo iba de una forma en la que subía la intensidad, bajaba, nos metíamos, la iglesia adorando, o sea, no había un orden en lo humano, pero era un orden en el espíritu, o sea, algo bien raro, ¿no? Como nos ha enseñado el pastor, o sea, la cultura del reino es diferente a la cultura humana, ¿no? Va en contra de nuestras ideologías. Y así lo vivimos durante esas semanas. Y creo que eso nos llevó a conectar más con lo que le habíamos dicho. Le habíamos dicho que cuando tú estás nada es igual, o sea, queremos que él no se fuera. Y eso empezó a hacerse cada vez más profundo, más intenso, ¿no? Una realidad, creo, en cada uno de nosotros y en la iglesia, principalmente. Gracias, Erwin. Dafne, ¿cómo viviste Enamorados? Porque creo que te tocó verlo como espectadora, ¿no? Sí, de hecho, pues fue cuando recién habíamos llegado con mi esposo a la iglesia y, híjoles, fue una cosa, donde realmente pude profundizar ahí con el Espíritu Santo. El tener esas tardes de adoración fue para mí una experiencia inolvidable, la verdad. Es más, o sea, llegaba a mi casa y seguía yo con las canciones de la iglesia porque recién las había escuchado. Yo las buscaba, de hecho, en YouTube y decía, ¿por qué no están? ¿Dónde están? Porque yo todavía no sabía pues que las habían escrito ahí en la iglesia, que eran de Luz a las Naciones. Y la verdad que para mí, para mi esposo, fue una de las primeras ocasiones en las que empezamos a realmente tener un encuentro con el Espíritu Santo, a conocerlo realmente, a llevar esa adoración a más profundidad. Fue para mí como que ese momento en el que pude entender cuál era una verdadera adoración, una verdadera comunión, una verdadera... ¿Cómo lo puedo decir? Es que para mí la verdad fue algo muy impactante el estar en lo de Enamorados, que lo viví como dices tú, como abajo, no exacto, como ministra, sino como pues recibiendo, claro, recibiendo, fue exacto. La verdad un parteaguas para mí en cuestión de empezar a tener una verdadera comunicación. ¿Y tú crees que Enamorados, o sea, hablando de esto que fue un parteaguas, crees que te sirvió para tu ministerio, para cuando iniciaste y ahora cómo estás? ¿Crees que claro, sí te sirvió? Sí, de hecho sí, o sea, fue como que lo que me dio, ¿cómo lo pudiera decir? Lo que me encaminó a poder, exacto, el impulso a poder
llevar, como lo comenté hace ratito, mi comunión con Él, mi adoración, entender realmente una adoración al Espíritu Santo. Gracias, Dafne. Pablito, ¿qué fue Enamorados del Espíritu Santo para ti? Sé breve.